que puedan acompañarnos en nuestra última lección de esta serie que se llama El libro sin palabras. No te preocupes porque dentro de 8 días todavía vamos a tener un repaso, pero sí quiero decirles que esta es nuestra última lección. Yo quiero mandarles un saludo a todos los niños y niñas que nos han mandado su tarea. Un saludo especial yo quiero mandar a Alexa, que no ha faltado de mandar sus tareas. Muchas gracias por mandarla, Alexa. Y quiero decirles, ¿recuerdan cuáles son los colores que hemos estado viendo? A ver si recordarás. El primer color, ¿cuál es? El color dorado, muy bien. El segundo, tú los tienes atrás. Ya seguramente ahí te está dando una ayudada muy grande. ¿Cuál es el segundo color? El que está por aquí. Así es, el negro o el oscuro. ¿Cuál fue el tercer color que vimos? A ver, por ahí podrás ver por aquí por la pantalla. Sí, el color rojo. ¿Y cuál es el que vimos la semana pasada? Así es, el color blanco o la página limpia. Y hoy nos toca ver nuestro último color, pero para eso yo quiero mostrarles mi libro. Ya recordarás que vimos primero el color dorado, muy bien. De ahí nos brincamos al color oscuro y vimos, por supuesto, el color rojo, el color blanco y ahora ¿cuál nos toca? Nos toca ver nuestra portada, que es el color verde. ¿Recuerdas que este librito no tiene ni dibujos y tampoco tiene letras, pero estos colores nos enseñan cosas muy lindas? Y yo quiero decirte, ¿ya sabes ahora qué color nos toca ver el día de hoy? Pues corre a tu closet, ve a ponerte algo de color verde, yo ya lo traigo puesto y quiero mostrarles lo que traje de color verde el día de hoy mientras tú vas corriendo a ponerte algo de color verde. Yo les quiero mostrar que aparte de mi playera color verde, también traje esta pulsera que tiene verde. También quiero mostrarles otra cosita, que esta me voy a acercar un poquito a la cámara para que la puedas ver. Es una plantita. ¿Las plantas de qué color son? Verdes, ¿verdad? Yo creo que cuando tú ves el color verde, piensas automáticamente en algo como un árbol o el pasto, en algo que crece. Y por eso les traje también otra plantita, miren, se las quiero acercar. Esta también es una plantita, esta sí tiene unas florecitas. Y también por última cosa, de color verde yo les quiero enseñar un dinosaurio. Bueno, este dinosaurio tiene también un poquito de amarillo, pero ¿qué es lo que tú tienes en casa? Yo quiero que tú vayas pensando qué es lo que tienes en casa para que nos lo puedas mandar junto con tu texto escrito del día de hoy. ¿Cuál va a ser el texto? Pon mucha atención y no te lo pierdas para que puedas tú saber y escribir y mandarnos la tarea. ¿Cuáles son las tareas? Si es que tal vez tú no supiste sobre las tareas, aún no sabías o si te falta alguna, ponte al corriente, mándanos tus tareas. Todavía estás a tiempo de poder concursar para poder llevarte ese premio especial. Y yo quiero decirles que qué les parece si ahora, yo creo que ya estás listo, ya estás lista, ¿te parece si ahora entramos a nuestra página? Ya estamos aquí en nuestra página verde. ¿De qué nos va a tratar? Antes de eso, yo quiero recordar un poquito con ustedes nuestra página dorada. ¿De qué nos habló? De que Dios nos ama mucho y que Él es el creador de todas las cosas. Muy bien, el color oscuro, ¿qué nos recordaba? Ay, que nuestro pecado nos separa de Dios. Pero el color rojo nos recordó que el Señor Jesús fue quien vino a tomar nuestro castigo para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. Y el color blanco nos recuerda que podemos tener nuestro corazón limpio para poder estar de nuevo con Dios. Y esta página verde nos va a enseñar algo también muy bonito. Pero antes de poder mostrarles lo que quiero decirles el día de hoy, yo quiero hablarte sobre un niño que vivió hace algunos años. Este niño se llamó Timoteo
Y Timoteo era un niño muy feliz. Él era un niño que obedecía a su mamá, obedecía a su abuelita, seguramente obedecía a sus mayores, obedecía a su papá. Timoteo era un niño que también amaba a Dios. Su mamá y su abuelita le enseñaban la palabra de Dios. Ellas le leían la palabra de Dios y hacían que él también se memorizara los versículos, así como tú. Ay, Timoteo era un niño que le gustaba aprender más acerca de Dios, así como tú. Su mamá se llamaba Eunice y su abuelita se llamaba Loida. Ellas dos le ayudaban a Timoteo a poder memorizar la palabra de Dios. Y cuando él empezó a memorizar la palabra de Dios, él se dio cuenta de lo que tú ya sabes, que Dios había prometido desde Adán y Eva que él iba a enviar a un Salvador a este mundo. Ay, Timoteo se puso muy contento, como seguramente tú también te pusiste contento al saber que el Señor Jesús es el Salvador. ¿Recuerdas que vimos y que aprendimos que el Señor Jesús fue el Salvador prometido que Dios mandó a esta tierra para que tú y yo pudiéramos estar cerca de Dios? Y también Timoteo aprendió lo que la Biblia dice. Vamos a ver este versículo. Gálatas 3:22. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos. Tú ya sabrás que el pecado es algo que nos separa de Dios. ¿Y qué es el pecado? Él es todo lo que pensamos, decimos o hacemos que a Dios no le agrada. Todo lo que rompe las leyes de Dios. Y la Biblia dice, como acabamos de leer en ese versículo, que el pecado nos domina a todos. ¿Qué quiere decir? Que nos trata como Él quiere. Es decir, que hacemos lo que el pecado quiere. Nos domina a todos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que no podemos hacer lo bueno por nosotros solos y que por eso estamos separados de Dios, tenemos ese castigo. Pero también recuerdas, y Timoteo recordaba, que Dios nos ama mucho con un amor especial. Y no solamente eso, sino que Él hizo un plan para que tú y yo pudiéramos estar con Él. Esto tú ya lo sabes, pero Timoteo lo estaba memorizando y lo iba aprendiendo. Y también Timoteo sabía lo que tú y yo con este versículo. Vamos a recordar. Romanos 5:8. Pero Dios nos mostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Dios nos mostró su amor y mandó a su Hijo Jesús para morir en una cruz para que nosotros pudiéramos estar cerca de Él, aun que nosotros todavía éramos pecadores. Y cuando su abuelita y su mamá le enseñaron esto a Timoteo, Timoteo dijo, qué maravilloso es saber que Jesús nos quita el pecado. Timoteo sabía que ese Salvador vendría y creyó en Él. Él le dijo al Señor Jesús que entrara a su corazón. Y Timoteo aprendía y él seguía sabiendo más acerca del Señor Jesús. Él asistía también a una congregación, es decir, a un lugar en donde se reunían para leer más y para estudiar más acerca de Dios. Y Timoteo estaba muy contento. Le costaba a veces obedecer, le costaba a veces cambiar, pero Timoteo estaba aprendiendo más acerca de Dios. Y sabes, cuando esto empezó a suceder, él conoció a una persona muy importante que se llamaba Pablo. Pablo era un misionero. ¿Qué quiere decir un misionero? Es alguien que cuenta a otros acerca de Jesús. Y Pablo era un misionero. Cuando Pablo conoció a Timoteo, Pablo se puso muy contento y le dijo, Timoteo, me da mucho gusto que tú estés aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Me da mucho gusto que también la estés memorizando y mira todo lo que ya aprendiste. ¡Qué gusto me da! Pablo estaba buscando a un discípulo, a alguien a quien poderle enseñar lo que él ya sabía acerca de Dios, porque ¿qué crees? Pablo ya era un poco grande, ya era un poco viejito y Pablo seguramente ya sabía que no iba a durar mucho tiempo en este mundo o en esta vida.
Entonces necesitaba enseñarle a alguien para que pudiera seguir contándole a otras personas acerca de Jesús. ¿Y quién crees que fue la persona que encontró? Fue Timoteo. Y Timoteo, muy contento, le dijo, claro que sí, yo quiero aprender más acerca de eso. Entonces Pablo empezó a enseñarle, empezó a mostrarle muchas cosas y sabía que esas personas necesitaban conocer más acerca de Jesús. Y sabes, Pablo le explicó a Timoteo y le dijo, ¿sabes, Timoteo? Nosotros somos como unas plantitas que nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo le enseñó a Timoteo que no significaba que teníamos que crecer en estatura, sino teníamos que crecer en el conocimiento de Dios. Y Timoteo lo entendió, y Dios también quiere que tú crezcas en el conocimiento, es decir, para conocer más acerca del Señor Jesús. Vamos a leer este versículo. Efesios 4:15. El amor debe hacernos siempre decir la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos más a Cristo. Efesios 4:15. ¿Qué es lo que significa crecer en el Señor Jesús? Que tú y yo nos podamos parecer más a Él. ¿Y cómo podemos hacer eso? Leyendo la Biblia. Allí Dios nos dejó cómo es que el Señor Jesús vivió y cómo nos podemos parecer más a Él. Y también este versículo dice que siempre debemos decir la verdad. Pablo le pidió a Timoteo que fuera con él, que viajara con él, porque Pablo viajaba a muchos lugares para poder hablar acerca de Jesús y acerca de Dios. Pablo había formado muchas iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Que él le había dicho a muchas personas que si querían ser hijos de Dios, las personas habían aceptado y ahora habían hecho unas reuniones para que ellos pudieran crecer más en el conocimiento del Señor Jesús. Pablo había hecho eso y él había formado esas iglesias, y también esos cristianos seguían creciendo en el conocimiento de Dios. Se les dice cristianos a los que siguen a Cristo, a los que quieren ser como Cristo. Entonces Pablo había hecho todo esto, y ¿sabes qué? Le dejó encargado a Timoteo, le dijo, Timoteo, tú te vas a encargar de ver a toda esa gente y de hacer que así como ya te enseñé a ti que tú tienes que crecer, tú tienes ahora que ayudarle a esas personas a poder crecer en el Señor Jesús. Pablo le escribió a Timoteo varias cartas, y tenemos 2 de esas cartas en la palabra de Dios. Recordarás, tal vez tú has escuchado alguna vez Primera y Segunda de Timoteo. Esas fueron las cartas que le escribió Pablo a Timoteo. Por eso se llaman Timoteo, porque fueron escritas para Timoteo. En esas cartas, Pablo le dijo a Timoteo todas las maneras en las cuales él podía crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Pablo le animó a Timoteo y le dijo, Timoteo, tú puedes crecer, y hay 5 formas en las que tú vas a poder ir creciendo, no solamente para que tú crezcas, sino para que tú también enseñes a otras personas a crecer. La primera cosa, si a ti te gustaría saber cuáles fueron las cosas que le dijo, la primera cosa es que él le dijo Pablo es que él tenía que leer y obedecer la palabra de Dios. Esa fue la primera cosa que le dijo Pablo a Timoteo. Es muy importante que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque ahí vas a aprender y vas a saber, por ejemplo, si estás mal, ¿qué es lo que tú tienes que cambiar? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? La segunda cosa que le dijo es que él tenía que hablar con Dios todos los días. No importaba si él estuviera feliz, si él estuviera triste, él tenía que hablar con Dios. Esa fue la segunda cosa que le dijo Pablo a Timoteo. Le dijo que no importaba si es que tal vez tuviera un problema, que Dios lo iba a escuchar. O si se sentía muy feliz por algún logro que hubiera tenido, también Dios iba a estar allí escuchando cada cosa que Timoteo quisiera decirle. Y también la tercera cosa que le dijo
es que él tenía que contar a otros acerca del Señor Jesús. Le dijo: Timoteo, yo sé que tú lo estás haciendo, ya te encargué varias iglesias, pero tienes que seguir haciéndolo. No dejes de hacerlo, es muy importante que otras personas también conozcan acerca del Señor Jesús. Y le dijo también la cuarta cosa. ¿Quieres saber cuál fue? Tenía que mantener su vida limpia con Dios. ¿Qué quería decir esto? Que ya no tenía que hacer cosas malas, que ya tenía él que esforzarse por no pecar en contra de Dios. Es decir, que si él sabía que algo no estaba bien, él ya no lo tenía que hacer. Y si, por ejemplo, él sabía que no debía mentir, Timoteo se tenía que esforzar para no mentir. Esas son las cosas que Pablo le escribió a Timoteo. Esa fue la cuarta cosa. Y la quinta cosa que le dijo, de varias cosas, le dijo es que tenía que tener compañerismo con otros cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía que estar cerca de otros cristianos. ¿Por qué? Porque así él iba a aprender todavía más acerca del Señor Jesús y podía, claro, enseñarle a otros acerca de Dios. Y sabes, yo quiero decirte una cosa. Tú puedes crecer en el Señor Jesucristo también. Sí, yo estoy segura que si Pablo estuviera aquí contigo y te tomara a ti para que fueras su discípulo, él también te diría estas cosas. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Tendrás por allí a la mano tu mano? ¿La tienes por ahí? La vamos a ocupar. Tenla por ahí y voy a enseñarte con tu mano cuáles son esas cosas que tú puedes hacer. Vamos a ver. Allí tú estás viendo una mano porque tú puedes crecer en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver la primera. Vamos a usar nuestro pulgar. ¿Cuál es el pulgar? Es nuestro dedo gordito. Ya lo tienes allí, lo tienes listo. Tal vez no sabías que se llamaba pulgar, pero este es nuestro pulgar. Tienes allí nuestro pulgar. ¿Qué es lo que dice nuestro pulgar? ¿O en qué nos va a ayudar a recordar este pulgar? ¿Estás listo? Vamos a ver. El pulgar es un dedo fuerte. Es un dedo que nos va a recordar que nosotros tenemos que ser fuertes y leer la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos fuertes leyendo la palabra de Dios, porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, no podemos tener esa fuerza que necesitamos. Entonces, este dedo nos va a recordar que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Y tal vez si tú no sabías que tenías que hacerlo o no sabes dónde comenzar, hay un libro en la palabra de Dios. Es el segundo libro del Nuevo Testamento y se llama Marcos. Tú puedes comenzar leyendo unos versículos de Marcos. No es necesario que leas muchos versículos, pero puedes empezar leyendo algunos versículos para que tú empieces a crecer más en el conocimiento del Señor Jesús. Recuerda que no te puedes quedar bebecito, no te puedes quedar chiquitito, necesitamos crecer. Y lo que puedes hacer, recordar con tu dedo pulgar, es que tienes que ser firme, así como este dedo, y leer la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a necesitar tu dedo índice. ¿Cuál es el dedo índice? Es este. Este nos señala hacia arriba, nos señala hacia Dios. ¿Por qué? Porque este dedo nos va a recordar que nosotros tenemos que hablar con Dios. Y tú puedes platicar con Él a lo largo del día. No necesitas estar en un lugar específico, como por ejemplo, no necesitas estar en la iglesia, no necesitas estar arrodillado, no necesitas estar en una posición especial ni en un lugar específico. Lo que sí tienes que hacer es hablar con Dios. Incluso si tú tal vez vas de camino o tal vez acompañas a tu mamá a alguna compra y te quedas en el carro porque no puedes bajar, tú allí en ese momento puedes hablar con Dios. O tal vez cuando te despiertas de mañana tú puedes hablar con Él. Si tú te das cuenta, allá hay un dibujito de un niño que está barriendo. ¿Por qué? Porque no necesitas estar sentado leyendo la Biblia para orar. Tú puedes orar en cualquier momento y ese niño, aunque no parece, él está orando, él está hablando con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro dedo índice nos recuerda que tenemos que hablar con Dios y que podemos hacerlo.
Muy bien, ahora vamos a ver cuál es de tus 5 dedos el dedo más alto. ¿Cuál es nuestro dedo medio? Es este de acá. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro dedo más alto? Vamos a ver. Nuestro dedo alto o nuestro dedo medio nos va a recordar a mantenernos firmes y a contarle a otros acerca de Jesús. Si tú te das cuenta, ese es el dedo que sobresale, ese es el dedo que, por así decirlo, se ve más importante. Y lo más importante, junto con otras cosas que también puedes hacer, es contarle a otros acerca de Jesús. Porque no es algo que debemos de mantener callado, no es algo que como este dedo que se pueda esconder. Eso no se puede esconder, tenemos que enseñarlo, tenemos que contarlo. Y así tú puedes mantenerte firme y contar a otros. Tú puedes ser un testigo. ¿Qué es un testigo? Decir lo que ya viste, lo que ya viviste. Eso es un testigo y tú puedes ser un testigo de Dios. Lo que Dios te ha mostrado, lo que ya has aprendido, tú puedes enseñarlo a alguien más. Si tú te diste cuenta, allí hay unos niños que están platicando. ¿Por qué? Porque no necesitas hablarlo tal vez muy seriamente. Cuando estés platicando, cuando estés jugando, tú puedes compartir con tus amigos, con tus primos, con tus amistades, hasta incluso con tu abuelita, con tu mamá, con tu papá, si es que ellos no conocen de Dios. Tú puedes mantenerte firme y contarles a otros acerca de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro dedo anular, pero para eso yo necesito que tú me ayudes a hacer un experimento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a tomar tu mano, vas a ponerla así y vas a tratar de mantener derechito este dedo. Vas a mantenerlo derechito y vas a doblar todos los demás. A ver si tú puedes. Yo lo voy a poner así para que ustedes vean si es que yo pude. A ver. Uy, no pude. Se me va chueco. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Ay, no, no puedo. ¿Por qué? Porque por más que yo intente mantenerlo derechito, este dedito se me baja. ¿Tú lo pudiste hacer? ¿Qué pasó? ¿Lo intentaste? Inténtalo. ¿Qué pasó? ¿Pudiste hacerlo? No se puede. Por más que intentemos dejar ese dedo derechito, no se puede. ¿Qué es lo que nos va a recordar ese dedo? Nos va a recordar que no podemos mantenernos firmes en Dios si tenemos pecado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a hacer el pecado? El pecado va a hacer que tú caigas, que tú no estés firme. Entonces, ¿qué es lo que nos va a recordar este dedito? ¿Qué es lo que nos va a recordar? Nos va a recordar que nosotros tenemos que estar libres de pecado, que el pecado no es bueno para nosotros. Ahora tal vez tú me podrás decir, bueno, ¿qué crees, maestra? Yo ya soy hijo de Dios, pero ayer o hace ratito o el otro día yo hice esto que a Dios no le agrada y ahora estoy otra vez separado de Dios. ¿Quieres saber qué es lo que pasa? Vamos a leer este versículo. Primera de Juan 1:9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Qué quiere decir este versículo? Que si tú reconoces ante Dios, es decir, tú le dices, Dios, yo me equivoqué, yo pequé, yo he hecho cosas que a ti no te agradan, como por ejemplo, le puse el pie a mi hermanito, o le mentí a mi mamá, o lo que sea que tú hayas hecho. Dice que si tú le dices a Él lo que hiciste, le confiesas a Él lo que tú hiciste, Él es justo. ¿Qué quiere decir? Que Él es bueno, que Él te quiere y te va a perdonar si es que tú le confiesas lo que hiciste. Y Él promete limpiarte de toda maldad. Es decir, que tú vas a tener otra vez tu corazón limpio, como si nada hubiera pasado, porque Dios promete perdonarte si tú confiesas tu pecado. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te gustaría hacer eso?
Si en algún momento tú llegas a fallar, no te olvides de este dedo chiquito, que tú necesitas estar firme, porque el pecado hace que caigamos. Y el último dedito, pero también es muy importante, aunque parece muy chiquito y es muy débil, ¿qué es lo que nos va a recordar este dedito? Este dedito nos va a recordar que aunque somos débiles, pero junto con otras personas que también conocen al Señor Jesús, podemos hacer mucho. Si tal vez yo te diría, oye, levanta con tu meñique una pluma o el celular o la tablet, ¿qué dirías? Ay, no puedo, es muy difícil. Pero si yo te dijera, bueno, puedes usar el meñique y todos los demás dedos, ¿qué me dirías? Ay, es bien fácil. Pues así también es fácil, es más fácil cuando estamos en comunión o estamos cerca de otras personas que aman a Dios. Tal vez ahorita no podemos salir de casa, no podemos ir a la iglesia, no podemos estar cerca de otras personas que aman a Dios, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos ver estos videos. Estos videos nos van a ayudar a tener más conocimiento del Señor Jesús para que cuando llegue el momento y podamos estar cerca de otras personas que aman a Dios, podamos tener esa fuerza. Solitos somos débiles, pero cerca de otras personas eso nos va a ayudar a poder ser más fuertes, y Dios, estoy segura que también nos va a ayudar a poder estar fuertes entre todos. Esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo quería que Timoteo enseñara todas esas cosas, por eso escribió las cartas. Él lo dejó escrito para que nada se le olvidara a Timoteo. Y no solamente a Timoteo, Dios permitió que esas cartas que Pablo le escribió a Timoteo, ahora tú y yo las podamos tener para que podamos seguir conociendo más acerca de Dios. Yo creo que si Pablo estuviera aquí, él te diría todas esas cosas, te diría lo mismo que le dijo a Timoteo y te diría, sigue creciendo en el Señor Jesús. Tú puedes crecer en el Señor Jesucristo. Y yo quiero decirte algo también muy importante. Dios va a recompensar a los que crecen y les sirven. Tú tienes que seguir creciendo en el Señor Jesús porque el Señor te va a recompensar. Y a los que le sirven, ¿qué significa que le sirven? Que le obedecen, que hacen lo que Él quiere. A veces crecer es un desafío porque tenemos que quitar muchas cosas que nos estorban. ¿Qué es lo que pasa con las plantitas? Para que ellas puedan crecer, les empiezan a quitar las hojas feas o las por allí que quieren empezar a crecer una hierba mala, se tiene que arrancar. A veces crecer es un desafío, pero es muy bueno para que no te quedes como un bebecito o no te quedes chaparrito, sino que tú puedas crecer. Y imagínate cuando tú llegues a la presencia de Dios y tú hayas crecido muy alto, va a valer la pena cuando Él te diga, bien hecho, hiciste un buen trabajo, creciste mucho, le contaste a las otras personas acerca de mí, otras personas creyeron por ti, eso estuvo muy bien, te felicito. Y mira lo que dice nuestro versículo para memorizar del día de hoy, vamos a verlo. Romanos 14:19, crezcan más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Vamos a leerlo otra vez, que dice, crezcan más en la nueva vida que Dios nos ha dado. Dios mismo te está diciendo, crece más. ¿Ya creciste un poquito? ¿Ya me conoces? Pues sigue creciendo, sigue siendo como una plantita. Y por eso nuestro color verde, porque el color verde nos recuerda a las plantas. Las plantas, ¿qué pasa? Ellas crecen, pero hay que echarles agüita, hay que ponerles tierrita, hay que trabajarlas. También con nosotros. Nosotros también tenemos que aprender, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que contarle a otros acerca del Señor Jesús para poder crecer bien alto, para poder crecer en la nueva vida que Cristo nos ha dado, que el Señor Jesús nos ha dado. ¿Te parece si volvemos a leer este versículo? Romanos 14:19, crezcan más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Muy bien, ahora tápate un ojo y lo volvemos a leer.
Romanos 14:19. Crezcan más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Romanos 14:19. Este se va a quedar en pantalla, pero si tú puedes, tápate los dos ojos y vuélvelo a decir. Romanos 14:19. Crezcan más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Romanos 14:19. ¿Qué te pareció ahora que ya viste todas las páginas del librito sin palabras? ¿Qué te pareció este librito sin palabras y sin letras, sin dibujos, pero que tiene unos colores que nos dejan una enseñanza maravillosa? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Yo quiero dejarte la tarea de esta semana, de este episodio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a anotar en una hoja Romanos 14:19. ¿Qué vas a hacer? Vas a ponerle alrededor, vas a dibujarle plantitas, unas hojitas. Si tú te das cuenta, aquí atrás, en nuestra parte de atrás, viene allí unas hojitas. Tal vez tú puedas dibujar esas hojitas, porque recuerda que nos recuerdan las plantitas que tenemos que crecer y tenemos que crecer en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Entonces tú vas a escribir este versículo, lo vas a adornar como tú quieras, de color verde, de hojas verdes o un árbol tal vez que también sea verde. ¿Y qué más vas a hacer? Vas a buscar en tu casa 3 objetos de color verde, los vas a poner, le vas a tomar una foto y nos las vas a mandar por nuestras redes sociales. Y también aquí les dejamos anexadas las tareas que ustedes nos mandaron de esta semana. Aquí terminan nuestras lecciones de libritos sin palabras, pero no te pierdas, dentro de 8 días vamos a tener una lección especial sobre estas clases. Va a estar muy interesante y no te la puedes perder. Te esperamos. Adiós.